hoy les voy a enseñar, digamos, a hacer buenas presentaciones de PowerPoint, no las típicas aburridas con fondos en blanco y negro y letras sin color o con muy poco formato, ni tampoco las que tiene por default ya Office. Lo primero que vamos a hacer entonces es abrir PowerPoint y vamos a seleccionar presentación en blanco. Sobre esta presentación en blanco es donde vamos a ir trabajando y a darle un diseño o un formato desde cero. Una vez que ya tenemos claro la temática de nuestra presentación, nos dirigimos a poner un título principal, que es el nombre de la presentación que vamos a hacer, o en sí la temática si lo quieren poner nada más. En este caso, como ejemplo, vamos a poner cómo hacer presentaciones PowerPoint. Bien. Y psicólogo William Ortiz. Les recomiendo siempre ponerle su nombre a las presentaciones que ustedes realicen, por cualquier cosa. Bien, comenzamos a darle formato. Yo generalmente pongo mi nombre hasta abajo y en pequeño nada más, como para que aparezca. Bien, tenemos que tener en cuenta que estas presentaciones que vamos a crear desde cero no tienen un formato ya preestablecido, como es si nos fuéramos a cualquiera de estas que ya nos da Office. Bien, estas que ya son diseños preestablecidos, si nosotros les damos clic para agregar una diapositiva más, ya me va a aparecer un formato por default, que en este caso es el formato para las diapositivas de texto. Y si le doy a agregar a otra diapositiva, pero quiero que sea de un encabezado de sección, también me va a dar un formato ya de fondo. La diferencia principal y en donde radica tal vez la parte más tediosa de hacer presentaciones desde cero con tu propio formato es el estarle dando un fondo específico a cada una de estos tipos de diapositivas. Bien. Generalmente yo hago esto, que es agregar 3 diapositivas, una que es el título en general, pero es posible que nuestras presentaciones contengan subtítulos. En dado caso, necesitaremos una diapositiva que sea específicamente para poner subtítulos. En este caso, le vamos a diseño y dice encabezado de sección. Y la mayoría de las diapositivas de nuestra presentación van a ser de texto. Pero muy bien, una vez que ya tienes decidida cuál va a ser la temática de tu presentación, que ya pusiste el título, continuamos a poner un fondo. Le damos clic derecho sobre la diapositiva en blanco, formato de fondo. Aquí donde dice relleno, vamos a seleccionar relleno con imagen o textura y después en archivo. Para esto, generalmente yo ya tengo una imagen descargada de internet que se relacione con el tema que yo voy a presentar. ¿Sí? En este caso vamos a utilizar esta que parece de una conferencia. ¿Okay? Si ven, solo se agrega el fondo a la diapositiva donde yo le seleccioné. Como las diapositivas de texto son las que más van a aparecer en nuestras presentaciones, le tenemos que dar un formato donde sea legible lo que vayamos a escribir en ellas. Por lo tanto, podemos ponerle aquí donde dice mosaico de imagen como textura e inmediatamente la imagen cambia. Nosotros podemos seleccionar cómo queremos que quede al final, modificando los desplazamientos y las escalas. La escala modifica el tamaño de la imagen que pusimos de fondo y el desplazamiento la mueve ya sea hacia arriba, abajo, derecha o izquierda. En este caso yo quiero que esta imagen que me aparece aquí se venga más a la derecha. Vamos a utilizar el desplazamiento X y a poner una cifra al azar para ir viendo qué es lo que más nos conviene. En este caso la vamos a dejar así. Nuevamente, como les decía, las diapositivas de texto probablemente sean las que más aparezcan en nuestra presentación, por lo tanto quiero que todas tengan el mismo formato. Para hacer esto más fácil le voy a poner aplicar a todo. Si ven, cambia todas las demás diapositivas
con el mismo fondo, sea de títulos o subtítulos. Bien, pero yo quiero diferenciar el fondo de las diapositivas que son de títulos y las diapositivas que son de subtítulos de las de texto. No sé si me expliqué. En pocas palabras, quiero que se vean diferentes. Bien, entonces lo que yo voy a hacer, estas que son las diapositivas de subtítulos, le podemos dar un formato diferente, simplemente así, seleccionando mosaico nuevamente, y aquí donde dice alineación, seleccionar alguna otra diferente a la que ya utilizamos, como que aparezca en la parte superior derecha. En este caso yo lo voy a dejar así. A la diapositiva del título yo le voy a dejar toda la imagen. ¿Cómo voy a dejar que se quede toda la imagen? Deseleccionando mosaico de imagen como textura, e inmediatamente se expande. Pero si ven, no se ve muy bonito que digamos, y algunas partes no resaltan. Es aquí donde entonces le tenemos que dar un formato al texto. Pero bien, antes de continuar con el formato del texto, pongamos aquí, por ejemplo, el subtítulo de fondos, para próximamente enseñarles otro de los puntos a tomar en cuenta para sus presentaciones. Vamos a poner aquí, seleccionar imagen, dar formato, etc. Bien, ya tengo las 3 diapositivas básicas para mi presentación. Ahora vamos a darle formato al texto inicial. Para esto puedes tú seleccionar cualquiera de las fuentes que tengas disponibles en tu computadora y que consideres que se ve mejor para el tipo de presentación que estás haciendo. Vamos a seleccionar esta que parece como escrita a mano. Ya le dimos formato al título, pero yo quiero que esté más grande para que se alcance a leer mejor. Bien, como el fondo hace referencia a una presentación, esta esquina que me aparece aquí, a mí se me figura como que es el fondo donde se va a ver la presentación. Por lo tanto, yo quiero que mi título aparezca únicamente en esa parte. Y ya tú le puedes dar un formato al texto que haga que luzca mejor. En este caso tal vez así se ve un poco mejor, y también a tu nombre. Simplemente cambio el color para que se vea un poquito mejor. Bien, entonces ya le dimos formato al fondo y ya le dimos formato al título. ¿Qué sigue? Darle el mismo formato de texto que le dimos al título a los subtítulos. Un error que comete mucha gente es poner muchos tipos de fuente, y esto hace que la presentación luzca desprolija. Bien, si ven, es la misma letra y se ve mejor. Bien, ya le di formato al subtítulo. Ahora, y de lo más importante para mí al menos en las presentaciones, es no tener una presentación que se vea simplemente como un material que copié y pegué en la diapositiva, sino de que también sea parte del diseño de las presentaciones. Para esto existe una herramienta dentro de Office que se llama Smart Art. Le damos clic aquí en donde dice convertir y nos van a aparecer diferentes opciones para que ese texto que tenemos como puntos se convierta en un gráfico. Nos da la opción de lista, proceso, etcétera, etcétera, etcétera. Podemos seleccionar la que querramos según nuestra presentación o según lo que querramos lograr. Estos 3 puntos que teníamos como texto, seleccionar imagen, dar formato y etcétera, ya no me aparecen simplemente como un texto pegado dentro de mi diapositiva, sino como un elemento más del diseño de la misma. Si ven, aparecen con colores planos, sin ningún estilo de formato atractivo, digamos. ¿Por qué? Porque se supone que nuestro formato original es en blanco. Ahora sigue el que tú le des un formato específico y que tenga que ver con tu fondo a esos puntos. Vamos a seleccionar esto. Bien, si ven, cambió un poquito el formato y se ve un poco mejor, pero sigue sin hacer juego con el fondo, principalmente por los colores. Entonces lo que puedes hacer es darle clic derecho a cada una de estas barras o de cada uno de estos elementos, seleccionar relleno, y aquí donde aparece como el gotero, cuentagotas, seleccionar uno de los colores que aparecen en tu fondo.
vamos a seleccionar este, ya aparece aquí mismo, pero se pierde el color, perdón, se pierde la imagen. Podemos cambiarle también el contorno para que resalte un poquito más. También lo que vamos a hacer, pues, poder agregar el mismo color, pero para que se vea diferente, seleccionar aquí donde dice más colores de relleno, ya te va a aparecer el color que tiene actualmente tu gráfico. Lo que puedes hacer es subir o bajar para que aparezca de una tonalidad diferente. O si tu fondo tiene más de un color, puedes seleccionar el otro. Y esto es algo muy básico para darle una mejor imagen a tus presentaciones. Las hace ver un poco más profesionales desde mi punto de vista y mucho más dinámicas para las personas que las van a ver. Se hace asistentes a alguna conferencia, se hace alumnos o cualquier persona, incluso para ti. Lo importante es que sepas que tú puedes elegir todo el formato de cada una de las partes de tu presentación. Y si ves, ahora así tenemos ya 3 elementos básicos, que es una diapositiva de título, cómo hacer presentaciones de PowerPoint, un subtítulo, que en este caso es fondos, y cómo agregar el fondo, digamos, ¿no? La vamos a dejar así nada más, pero sigue algo que hace todavía más interesantes tus presentaciones, que son las animaciones. Las animaciones nos van a ayudar a que esta presentación sea dinámica, que tenga elementos que se muevan y mantengan la atención del público. Tú puedes seleccionar desde los más básicos como desvanecer hasta algo más llamativo, como dice aquí, la animación que tú quieras, el efecto que tú le quieras poner. Algo importante que sería conveniente tomaras en cuenta es poner el mismo efecto a cada uno de los elementos dentro de una misma diapositiva. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo estos 3 elementos, a los 3 elementos le dé el mismo efecto. Vamos a poner nada más desvanecer, pero si ves, apareció todo junto, los 3 elementos juntos. Le voy a dar aquí en opciones de efectos, le voy a poner una a una. Si ves, ya aparecieron cada uno de estos elementos por separado. Aquí me aparece el orden que tiene cada uno de estos elementos para aparecer. Si tú quieres modificar cuál aparezca primero o cómo aparezcan, puedes darle aquí en panel de animación y te va a aparecer esta lista. Puedes cambiar aquí y ponerle, en vez de iniciar al hacer clic, iniciar después del anterior o con el anterior. Con el anterior es que aparezcan juntos, e iniciar después del anterior es uno después del otro. Y este nuevo efecto se vería así. ¿Ven? También le puedes poner animaciones a los otros subtítulos y al título. Vamos a ponerle también nada más desvanecer, algo sencillo, tanto al título como al subtítulo. Bien, ojo, por ejemplo, a mí me gusta que una palabra aparezca en una misma línea. Siempre checar bien esto para que tenga una imagen más profesional o más prolija, digamos, no tan improvisada. Y si ya le di un formato de animación al título, pues también se lo voy a dar a mi nombre. La presentación hasta ahorita se ve así. Y lo último, si lograste verlo, aparece una diapositiva como cortándose, como aparece la otra. Termina una, aparece la otra inmediatamente. Aquí es donde viene el último punto, creo yo, para hacer buenas presentaciones de PowerPoint, que es ponerle transiciones a las diapositivas. Las transiciones son el cómo se va a cambiar de una diapositiva a la otra. Generalmente tiene por default el ninguna, que es que simplemente se ve así. ¿Lo notan? Entonces le vamos a poner alguna transición para que se vea un poquito mejor. El nuevo Office tiene muchas opciones para transición, desde las simples, como puede ser igualmente el desvanecer nada más, hasta otras más dinámicas o llamativas, como puede ser una figura de origami. Bien, una vez que tienes seleccionada cuál va a ser la transición, vamos a ponerle galería. Le pones en aplicar a todos para poner la misma transición a todas las diapositivas. Y
y podría decirse que tu presentación ya está lista. A menos que tú le quieras poner imágenes, que quieras poner tal vez música de fondo o que quieras incrustar videos, pero pues ese ya es otro asunto un poco más laborioso. Bien, veamos cómo quedó la presentación. Cómo hacer presentaciones de PowerPoint por psicólogo William Ortiz. Fondos. Seleccionar imagen, dar formato, etc. Y fin de la presentación. Pues muy bien, estos son algunos tips que yo utilizo para mis presentaciones, para mis conferencias o mis clases y en mi experiencia me he dado cuenta que ayuda a que mis alumnos pongan más atención a las clases. ¿Por qué? Porque están más entretenidos y las presentaciones son más llamativas, ¿sí? Porque tienen colores, tienen imágenes, tienen movimiento y no es simplemente un fondo que permanece estático durante toda la presentación. Espero que te ayuden estos tips y que los pongas en práctica para que cada vez vayas mejorando en tus presentaciones. Espero te haya gustado el video y principalmente que te sea de utilidad. Recuerda que te dejo mi Facebook y mi Twitter para que la comunicación sea más fluida. Recuerda también que puedes suscribirte a mi canal para que te lleguen mis videos inmediatamente cuando los subo. Muchas gracias y hasta la próxima. Adiós.